Bienvenidos a Audiomentores, el espacio donde los clásicos literarios cobran vida a través de nuestras narraciones. Si eres amante de los libros y quieres sumergirte en historias que han dejado huella en la literatura mundial, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos audiolibros. Hoy, te traemos un relato que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza humana, los prejuicios sociales y la hipocresía de la sociedad. Bola de cebo de Guy de Maupassant. En este relato, nos adentramos en la vida de Elizabeth, una mujer rechazada y humillada por su apariencia, pero con una vida llena de contrastes y sorpresas. A lo largo de los siguientes 15 capítulos, descubrirás cómo Maupassant, con su estilo único, nos presenta una historia cargada de emociones, juicios y críticas hacia las normas sociales de la época. Capítulo 1. Introducción al pueblo y los personajes. La historia comienza en un pequeño pueblo pesquero, tranquilo pero cargado de una atmósfera tensa, donde la vida parece seguir su curso sin grandes alteraciones. El paisaje es pintoresco, con las casas alineadas cerca del puerto, y el sonido de las olas golpeando las rocas. En este lugar, la gente vive de la pesca, en una rutina diaria que parece ajena a cualquier tipo de cambio. Los pescadores son los personajes principales de esta primera parte. Son hombres rudos, acostumbrados a las largas jornadas de trabajo en el mar y a las interacciones sencillas pero a menudo directas entre ellos. Entre estos hombres, la figura de Bola de Cebo destaca, aunque no por razones que inspiren respeto o admiración. Ella es una mujer grande, robusta, conocida en el pueblo por su aspecto físico que no se ajusta a los estándares de belleza de la época. Su tamaño y su presencia son inevitables, y con ello vienen las miradas, las conversaciones en susurros y los comentarios burlones. Bola de Cebo, cuyo verdadero nombre es Elizabeth, vive en el pueblo como una especie de extraña a los ojos de los demás. Aunque su vida no es la de una mujer pobre o aislada en el sentido material, su posición social se ve determinada por su apariencia y la forma en que los demás la perciben. Su vida está marcada por las risas disimuladas y las miradas de juicio. Los hombres del pueblo, especialmente los pescadores, se sienten cómodos entre ellos, compartiendo historias y charlas al final del día, cuando se han librado de las duras tareas del mar. Es en estos momentos en los que la figura de Bola de Cebo emerge, no solo por su cuerpo voluminoso, sino también por la reputación que ha adquirido a lo largo de los años. Una mujer que no se ajusta a los moldes sociales y que, de alguna manera, ha vivido a su manera, sin miedo a las críticas. Sin embargo, esa aparente independencia de juicio y actitud, esconde una profunda soledad. A través de los ojos de los personajes masculinos, el narrador nos presenta una Bola de Cebo que desafía las expectativas sociales, pero lo hace desde la periferia, como una figura que no pertenece completamente a su entorno. En este primer capítulo, la historia establece las bases de la tragedia que se desarrollará a lo largo de los siguientes eventos, mientras los hombres continúan viéndola como una figura de burla y curiosidad. La narrativa se va desarrollando con los comentarios y murmullos de los pescadores, quienes no solo la observan con desdén, sino que también sienten una extraña fascinación por ella, una atracción que se entrelaza con el desprecio. El pueblo parece estar dividido entre aquellos que la rechazan y aquellos que no pueden evitar ser atraídos por su presencia inusual, aunque esta atracción se vea empañada por la desconfianza y el prejuicio. El capítulo termina con una imagen de Bola de Cebo alejándose, sin prestarle atención a los murmullos de los hombres, con una expresión que parece desafiar la indiferencia de aquellos que la rodean. Así, este primer capítulo sienta las bases de una historia que irá más allá de lo superficial, revelando las complejidades y contradicciones del juicio social y las relaciones humanas. Este desarrollo pone en contexto la historia, presentando los personajes clave y la atmósfera del pueblo. A medida que avanza, crea una tensión sutil, invitando a los oyentes a seguir descubriendo qué pasará con Bola de Cebo en los próximos capítulos. Capítulo 2. La burla y el desdén social. En este segundo capítulo de Bola de Cebo, la atmósfera del pueblo se vuelve más tensa, ya que el rechazo hacia Elizabeth, la protagonista, se hace más evidente. Tras la presentación inicial del pueblo y la figura de Bola de Cebo en el primer capítulo, en este momento los comentarios sobre ella no son solo susurros distantes, sino risas abiertas, palabras crueles y una burla sistemática por parte de los hombres del lugar. El pueblo, en su pequeño y cerrado entorno, no muestra piedad hacia las diferencias. Los hombres, al regresar de su jornada de pesca, se agrupan en las tabernas locales y entre risas y charlas sobre el mar, no dudan en hacer comentarios sobre la apariencia de Bola de Cebo.
La narración nos ofrece una visión nítida de cómo la sociedad se regocija en los defectos y las imperfecciones de aquellos que no cumplen con los estándares tradicionales de belleza o comportamiento. La protagonista, una mujer robusta, se convierte en el centro de estos comentarios. Uno de los pescadores, un hombre de risa fuerte y rostro curtido por el sol, no pierde oportunidad para mofarse de la mujer. Sus amigos lo siguen, compartiendo las risas y participando activamente en la construcción de una imagen humillante de la mujer. «Ahí viene la gran bola de grasa», exclama uno, y otro, más cruel aún, comenta sobre la posibilidad de que su tamaño sea una especie de exageración grotesca de lo que una mujer debe ser. Este ambiente de burla constante deja claro que el pueblo, más que una comunidad de trabajo, es un microcosmos de juicios despiadados. A pesar de las risas y comentarios despectivos, el narrador nos ofrece también una perspectiva que está más allá de la superficialidad de las opiniones. La narración nos lleva a ver a Bola de Cebo no solo como el objeto de estas burlas, sino también como alguien que ha aprendido a vivir con ellas. Cuando pasa por el pueblo y escucha las palabras hirientes, su rostro no se muestra alterado ni afectado por la hostilidad que la rodea. Esta actitud distante, sin embargo, no es una muestra de indolencia, sino más bien de una defensa forjada por años de rechazo. La mujer parece haber desarrollado una coraza emocional, una manera de navegar por las críticas sin dejar que éstas la toquen demasiado. Pero lo que realmente destaca en este capítulo es la contradicción humana que se empieza a desvelar. Mientras que los hombres del pueblo la critican abiertamente, hay un sentimiento palpable de atracción que, aunque reprimido, comienza a crecer. Algunos de los pescadores, al igual que sus compañeros, no pueden evitar mirar a Bola de Cebo con un aire de curiosidad. Su figura provoca una mezcla extraña de fascinación y repulsión. Maupassant, como es su costumbre, nos lleva a través de los pensamientos de los personajes masculinos, mostrándonos su hipocresía. Mientras se burlan de ella, algunos de ellos no pueden negar que su presencia les genera una extraña atracción. Es un reflejo del conflicto interno que Maupassant quiere ilustrar, la lucha entre lo que la sociedad dicta como aceptable y lo que en realidad somos como seres humanos. Sin embargo, al igual que la mayoría de las mujeres de la época, Bola de Cebo no tiene poder en este escenario. Su destino, y la manera en que es tratada por los demás, está definido por las convenciones sociales, por un cuerpo que no se ajusta a los parámetros de belleza de la época, y por una reputación que la precede. En este capítulo, Maupassant nos da una crítica mordaz a los estándares de belleza de la sociedad, que no solo excluyen a aquellos que no cumplen con ellos, sino que los convierten en objetos de mofa y escarnio. A medida que avanzamos en la historia, vemos cómo los hombres continúan observando a Bola de Cebo con sus risas y comentarios. Ella sigue caminando, aparentemente indiferente, aunque es claro que, en su interior, la burla constante comienza a mermar su autoestima y a empujarla más hacia la marginación. Los pescadores, por su parte, comienzan a sentir que su actitud hacia ella podría estar en conflicto con una atracción que no pueden explicar, pero que surge de lo más profundo de su naturaleza humana. El capítulo finaliza con una escena de desdén, pero también de duda. Los hombres se preguntan si, en su desprecio hacia ella, no están encubriendo un deseo más oscuro, algo que no quieren admitir ni siquiera a sí mismos. La contradicción está en el aire, y el conflicto entre el desprecio y la atracción se vuelve cada vez más evidente. Este capítulo profundiza en el ambiente social y en la relación entre los personajes, mostrándonos la lucha interna de los hombres del pueblo, mientras que Bola de Cebo, a su vez, lucha con su propia imagen y la percepción que tienen los demás sobre ella. La tensión continúa creciendo, y la historia toma un tono más sombrío mientras los personajes se enfrentan a sus propios prejuicios. Capítulo 3. La soledad de Bola de Cebo. En este tercer capítulo de Bola de Cebo, la narración nos introduce en la psicología profunda de la protagonista, mostrándonos un contraste entre la imagen pública que tienen de ella los habitantes del pueblo y su mundo interior. Mientras que en los capítulos anteriores hemos visto cómo se la rechaza y se la ridiculiza, ahora Maupassant nos ofrece un vistazo a su soledad, a la lucha constante que libra contra los prejuicios sociales que la marginan. El relato comienza con Bola de Cebo caminando por las calles del pueblo. A medida que avanza, las miradas burlonas no cesan. Los hombres continúan sus conversaciones entre risas y comentarios sarcásticos. Pero en esta ocasión, el narrador nos invita a mirar más allá de su tamaño y su figura. Nos muestra a una mujer que, aunque rechazada, no se quiebra ante la hostilidad que recibe. Bola de Cebo, como se nos ha mostrado en capítulos anteriores, tiene una actitud desafiante, casi indiferente,
hacia las críticas que se escuchan a su alrededor. Sin embargo, esta indiferencia no es producto de una autoestima inquebrantable. Es una defensa. A lo largo de los años, ha aprendido a encerrar sus emociones, a no mostrar vulnerabilidad frente a aquellos que constantemente la humillan. La mujer ha desarrollado una coraza emocional para protegerse del dolor. Cada comentario cruel, cada mirada despectiva, la hiere, pero la ha convertido en una experta en ocultar sus sentimientos. El narrador describe cómo, al caminar por las calles, Bola de Cebo es un ser solitario, una figura que se mueve en medio de la multitud sin llegar a formar parte de ella. La sensación de aislamiento es palpable, y el contraste entre su presencia física, grande, imponente, casi monstruosa a los ojos de los demás, y su alma frágil, vulnerable, se vuelve aún más evidente. Maupassant, con su aguda mirada psicológica, nos muestra que, detrás de esa apariencia robusta, se esconde una mujer que anhela lo mismo que cualquier otra persona. Aceptación, amor, un lugar en la sociedad. A través de los pensamientos de Bola de Cebo, el narrador revela los sentimientos más profundos de la mujer. Ella está consciente de que su tamaño la convierte en un blanco fácil para las críticas, pero también sabe que su carácter, a veces mordaz, le permite sobrevivir en un mundo que no tiene compasión con los que no se ajustan a las normas. Esta percepción de sí misma como una mujer fuera de lugar, de alguna manera, la convierte en una especie de paria, condenada a vivir a la sombra de las opiniones ajenas. En este capítulo, Maupassant también profundiza en la contradicción que experimenta Bola de Cebo. A pesar de su aparente indiferencia, se siente sola, desplazada. Ella se percata de cómo, a lo largo de los años, su vida se ha convertido en una sucesión de encuentros vacíos, de relaciones fallidas, de interacciones que nunca llegaron a ser auténticas. Los hombres del pueblo, aunque se muestran fascinados por su cuerpo, no la ven como un ser humano completo. Para ellos, ella es solo un objeto de burla, un chiste que contar entre amigos. La idea de que una mujer como ella pueda ser deseada o amada es casi inconcebible en su mente. Sin embargo, Bola de Cebo sigue existiendo, a pesar de todo. El narrador deja entrever que, aunque su vida parece estar condenada al rechazo, algo en su interior se resiste a ser completamente destruido. Ella ha aprendido a vivir con la indiferencia de los demás, pero su alma anhela más. De alguna forma, aún conserva la esperanza de que algún día alguien podrá ver más allá de su cuerpo y reconocer su humanidad, su dolor, su anhelo de ser aceptada. A medida que avanza el capítulo, la historia da un giro sutil. Aunque Bola de Cebo sigue siendo el objeto de burlas y chismes, se revela que algunos de los hombres que la critican comienzan a sentir algo más por ella. Este sentimiento, sin embargo, está lleno de contradicciones. Ellos se sienten atraídos por ella, pero a la vez no pueden dejar de burlarse de su apariencia. La atracción no es un acto de respeto o aprecio, sino un impulso primitivo y confuso. Sin embargo, esta atracción genera aún más tensión en la protagonista, quien, aunque se da cuenta de este interés, sigue sin poder comprender la naturaleza de la atención que recibe. Para ella, todo esto es solo una reafirmación de su condición de extraña, de alguien que nunca encajará completamente en el mundo de los demás. La mujer se enfrenta entonces a un dilema interno. La soledad la consume, pero al mismo tiempo se resiste a bajar la guardia. Prefiere ser rechazada a mostrarse vulnerable ante quienes la humillan, aunque en el fondo desee con toda su alma ser vista de una manera diferente. Bola de Cebo es consciente de las expectativas sociales que la rodean, de las limitaciones que su cuerpo le impone, y a pesar de ello, no pierde completamente la esperanza de encontrar algo más allá de la burla. El capítulo termina con una escena de soledad profunda. Bola de Cebo se aleja del grupo de pescadores, sintiendo su indiferencia, pero también una leve chispa de dignidad. La mujer sigue caminando, desbordada de emociones, pero con la mirada fija en el horizonte, como si esperara, tal vez, un cambio, aunque solo sea un pequeño acto de compasión en un mundo que la ha ignorado durante tanto tiempo. Este capítulo es crucial para entender la psicología de Bola de Cebo. Aunque los personajes del pueblo continúan con sus juicios y burla, Maupassant nos ofrece una visión más humana y compleja de la protagonista, mostrándonos sus deseos, miedos y contradicciones. Su soledad, su lucha interna y su resistencia ante la adversidad son los motores emocionales que impulsan la historia. Capítulo 4. Encuentros y primeros intereses. En el cuarto capítulo de Bola de Cebo, la historia da un giro interesante al introducir a nuevos personajes que tendrán un papel significativo en la evolución de la protagonista.
En esta parte de la narración, el foco se desplaza hacia las interacciones de Bola de Cebo con los hombres del pueblo, quienes comienzan a mostrar una contradicción interna. Mientras que al principio la ridiculizaban y la desechaban como una figura grotesca, ahora empiezan a experimentar una atracción inexplicable hacia ella. El capítulo inicia con un día más en el pueblo. Los pescadores se reúnen como es habitual, en la taberna, luego de una jornada de trabajo. El tema de conversación, una vez más, gira en torno a Bola de Cebo. A pesar de los desprecios y las burlas, los hombres no pueden dejar de comentar sobre su presencia. Algunos de los pescadores, como siempre, la ridiculizan por su tamaño y apariencia. Sin embargo, dentro del grupo, comienza a notarse que algunos hombres, aunque con cautela, empiezan a verla de una manera distinta. La figura de Bola de Cebo, antes solo objeto de burla, ahora genera una cierta curiosidad que se va extendiendo por el grupo. Es en este contexto cuando el personaje de Lemoine, un pescador más joven y de carácter reservado, se destaca. Lemoine, que en un principio participaba de las bromas y las críticas hacia la mujer, ahora empieza a observarla desde una distancia, fijándose en ella de una manera diferente. No puede evitar sentirse intrigado por su presencia. Aunque aún mantiene una actitud distante y no se atreve a abordar a Bola de Cebo, su fascinación comienza a crecer. El narrador describe cómo Lemoine se siente atraído por su figura de una forma ambigua. Es como si su mirada, antes despectiva, ahora estuviera buscando algo más, algo que hasta entonces había ignorado. Sin embargo, como ocurre con los demás hombres del pueblo, Lemoine no puede dejar de caer en las contradicciones propias de los prejuicios sociales. Aunque siente una atracción, no sabe cómo manejarla. Su cerebro se ve envuelto en un conflicto. Por un lado, la imagen de Bola de Cebo le genera incomodidad debido a los estándares de belleza convencionales. Por otro, algo en su interior lo impulsa a verla de una manera más compleja. La narración se adentra en la psicología del personaje, mostrándonos sus pensamientos mezclados de desdén y deseo, de atracción y rechazo. En su mente, la figura de Bola de Cebo se convierte en un dilema. La atractiva contradicción que representa una mujer fuerte, llena de contrastes y que no se deja quebrantar por las críticas, lo desconcierta. Sin embargo, su miedo a enfrentarse a las consecuencias de sus sentimientos hace que se mantenga a la distancia, sin atrever a acercarse a ella de manera directa. Mientras tanto, Bola de Cebo, como ya se ha mencionado antes, no es ajena a la atención que genera. A lo largo de sus caminatas diarias, se percata de las miradas que algunos hombres, entre ellos Lemoine, le dirigen. Aunque no muestra signos claros de que estas miradas la incomoden o le agraden, se da cuenta de la contradicción en la que se encuentra atrapada. Después de años de ser despreciada y ridiculizada, la atención que recibe ahora la desconcierta. Su orgullo, herido por tanto tiempo, empieza a vacilar, aunque ella no lo reconoce completamente. El hecho de que algunos hombres comiencen a mostrar interés por ella, incluso de manera oculta, provoca en ella una mezcla de emociones. Por un lado, siente un pequeño resquicio de esperanza de que quizá pueda ser vista de una manera diferente, más allá de su físico y de los juicios que ha enfrentado durante tanto tiempo. Por otro lado, la desconfianza que ha desarrollado hacia los hombres, debido a las constantes burlas que ha sufrido, la lleva a dudar de la sinceridad de esos gestos. Este capítulo es crucial para entender el desarrollo emocional de Bola de Cebo, ya que la narración deja entrever sus deseos y miedos más profundos. Mientras que en los capítulos anteriores la había visto como una mujer fuerte y defensiva, aquí empezamos a ver que su fortaleza es en realidad un mecanismo de defensa ante el dolor y la soledad que siente en su interior. La atención que ahora recibe la desconcierta y, por momentos, parece que esa coraza emocional que ha construido comienza a desmoronarse, aunque sigue sin mostrar vulnerabilidad. En medio de estas complejas interacciones, el ambiente del pueblo sigue siendo un caldo de cultivo para los juicios y las contradicciones. Los hombres, a pesar de su aparente indiferencia y su burla hacia Bola de Cebo, no pueden evitar sentirse atraídos por la mujer que ahora representa algo más que una burla. Sin embargo, como es característico de los personajes de Maupassant, esta atracción no es sencilla ni limpia. Esconde la hipocresía de una sociedad que, por un lado, desprecia y, por el otro, no puede evitar sentirse fascinada por lo que rechaza. El capítulo termina con un tono ambiguo, mostrando a Lemoine mirándola a lo lejos, mientras Bola de Cebo continúa su marcha, ajena a los pensamientos de los hombres. Sin embargo, sabemos que su vida, marcada por el rechazo, está a punto de entrar en una nueva fase,
donde las miradas y los gestos de los demás jugarán un papel importante. El desenlace de esta nueva fase está todavía por definirse, pero la atracción comienza a tejer una red compleja y peligrosa, de la cual ninguno de los personajes parece poder escapar. Este capítulo refuerza la temática de la atracción y el rechazo, mientras profundiza en la psicología de los personajes, mostrando las contradicciones humanas y las complejidades de las relaciones sociales. La atracción de los hombres por Bola de Cebo comienza a convertirse en un tema central de la narración, mientras que ella misma lucha con sus propios sentimientos y la forma en que es vista por los demás. Capítulo 5. El encuentro decisivo. En este quinto capítulo de Bola de Cebo, el conflicto interno de la protagonista y los hombres del pueblo comienza a alcanzar su punto de ebullición. A lo largo de los capítulos anteriores, hemos visto cómo los personajes luchan entre sus juicios y la atracción inexplicable que sienten por la protagonista, pero en este capítulo, esas tensiones se hacen más palpables cuando los primeros gestos de acercamiento se producen. El capítulo comienza con Bola de Cebo caminando por las calles del pueblo, como siempre, rodeada de murmullos y miradas burlonas. Esta vez, sin embargo, algo es diferente. La protagonista se siente observada de una manera distinta. No solo son los comentarios que la siguen como una sombra, sino también un cambio en el comportamiento de algunos hombres. Entre ellos, destaca de nuevo Lemoine, quien, a diferencia de sus compañeros, no parece dispuesto a unirse a las risas ni a los comentarios despectivos. Su mirada se fija en ella de una manera más intensa, y su actitud empieza a cambiar. A medida que Bola de Cebo pasa cerca de él, Lemoine no puede evitar un gesto que no es común en él. Le dirige una mirada algo más suave, algo más humana. Es un pequeño gesto, pero que hace que Bola de Cebo se detenga por un instante, sintiendo una mezcla de desconcierto y esperanza. Lemoine, por su parte, se siente atrapado por la contradicción que vive en su interior. A pesar de la atracción que siente, no puede dejar de lado el miedo a lo que los demás pensarán si decide acercarse a ella de manera directa. Sin embargo, esa atracción lo consume, y su deseo de romper con las convenciones sociales lo lleva a dar el paso que, en otras circunstancias, nunca habría dado. Es en ese instante cuando Bola de Cebo se ve atrapada por una mezcla de emociones. Por un lado, su orgullo herido y su desconfianza hacia los hombres la mantienen distante. No puede evitar sentirse vulnerable ante la mirada de Lemoine, pero a la vez, una pequeña chispa de esperanza comienza a encenderse en su interior. Es un sentimiento nuevo para ella. Por primera vez, uno de los hombres del pueblo no parece verla como una figura de burla. Algo en la mirada de Lemoine le dice que no todo está perdido, que tal vez haya algo más allá de la humillación y el rechazo constante que ha sufrido. El narrador describe cómo Bola de Cebo experimenta una lucha interna. Por años, ha estado rodeada de desprecios y risas, y la posibilidad de que un hombre, un ser que ha sido el centro de muchas de sus humillaciones, ahora le mire con una atención distinta la desconcierta. Sin embargo, a medida que la incertidumbre se apodera de ella, no puede evitar sentir una mezcla de gratitud y recelo hacia ese cambio en Lemoine. Por su parte, Lemoine, aunque comienza a dar señales de interés, sigue sintiendo la presión del juicio social. Él se da cuenta de que su atracción por Bola de Cebo lo pone en una posición incómoda, en una línea difusa entre el deseo y la vergüenza. A pesar de su atracción genuina, no se atreve a dar el siguiente paso. Su mente está llena de dudas. ¿Qué pensarán los demás? ¿Es aceptable sentirse atraído por una mujer como ella? ¿Es posible que sus sentimientos sean legítimos o simplemente una reacción instintiva hacia algo que ha sido tradicionalmente visto como una figura marginal? En este punto, el narrador resalta la lucha entre la atracción y el rechazo que embarga a Lemoine. Su vergüenza lo consume, pero el deseo no desaparece. La tensión entre lo que siente y lo que la sociedad espera de él es lo que lo mantiene indeciso. A lo largo de este capítulo, vemos cómo ambos personajes, Bola de Cebo y Lemoine, se encuentran atrapados en su propio dilema. Ella, entre la esperanza de ser vista más allá de su físico y el miedo a ser nuevamente rechazada. Él, entre la atracción sincera que siente y el temor al juicio social. El capítulo también introduce una nueva dinámica, la influencia de los demás hombres del pueblo. Mientras Lemoine vacila, los otros pescadores continúan con sus bromas y risas, creando una atmósfera cargada de tensiones. En un punto, uno de los hombres comenta en voz alta, con una risa burlona, ¿qué será lo que le vio ese hombre? No me cabe en la cabeza. Este comentario provoca una reacción incómoda en Lemoine, que no sabe cómo responder. Él sigue mirando a Bola de Cebo desde lejos,
pero sus pensamientos están plagados de inseguridades y miedo a las repercusiones de su interés. Finalmente, el capítulo termina con una escena que deja una sensación de ambigüedad. Lemoine, incapaz de actuar sobre su deseo, se retira, mientras Bola de Cebo, aunque percibe el cambio en él, sigue caminando, sin saber si debe esperar algo o si la indiferencia es la única respuesta que el destino tiene para ofrecerle. La narración cierra con Bola de Cebo y Lemoine separados, pero más conscientes de sus sentimientos contradictorios. La atracción sigue presente, pero las barreras sociales, el miedo y la vergüenza siguen dominando sus vidas. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia. Los personajes comienzan a mostrar más vulnerabilidad, y las tensiones entre lo que sienten y lo que se espera de ellos crecen. Mientras que en los capítulos anteriores la historia estaba dominada por la burla y el rechazo, ahora se abre un espacio para la atracción, pero también para la duda y el conflicto interno. Capítulo 6. La ilusión de la esperanza. En el sexto capítulo de Bola de Cebo, la historia da un giro que profundiza en los sentimientos contradictorios de la protagonista y el inicio de una dinámica más intensa entre ella y Lemoine. La atracción entre ambos crece, pero las barreras sociales y personales siguen siendo enormes, lo que marca un conflicto emocional que será clave en el desarrollo de la trama. El capítulo comienza con Bola de Cebo en su rutina diaria, caminando por las calles del pueblo, como es habitual. A pesar de los murmullos y las risas de los hombres del lugar, algo ha cambiado en ella desde el encuentro con Lemoine. La atención que él le ha prestado, aunque breve, le ha dejado una huella. Por primera vez en mucho tiempo, se siente vista de una manera diferente, y esa pequeña chispa de esperanza que se había encendido en su interior comienza a crecer. Bola de Cebo, que siempre se había considerado una mujer marginada, se siente por un momento reconocida. Aunque no es capaz de entender completamente sus sentimientos, algo en su interior le dice que tal vez, solo tal vez, pueda haber una posibilidad de cambio en su vida. Sin embargo, esta esperanza es fugaz, porque al instante, la mujer se enfrenta a la realidad de su situación. Aunque Lemoine le ha dirigido una mirada más suave, no ha dado un paso más allá. La distancia emocional entre ellos sigue siendo grande. El narrador describe cómo Bola de Cebo, mientras camina por las calles, se siente dividida entre la posibilidad de que Lemoine la vea realmente y el temor de que todo sea una ilusión, una simple apariencia de interés que no tiene base. Se enfrenta a la incertidumbre, ¿realmente Lemoine la ve de manera distinta a los demás? ¿O solo es una fantasía en su mente, una ilusión creada por su desesperada necesidad de ser aceptada? Estos pensamientos la atormentan mientras la gente a su alrededor sigue burlándose de ella. A lo largo de este capítulo, la narración se adentra más en los pensamientos de la protagonista, mostrándonos su profundo anhelo de ser aceptada, de encontrar una forma de pertenecer. La mujer comienza a idealizar a Lemoine, viéndolo casi como una figura salvadora, alguien que podría liberarla de la soledad y el rechazo que ha sufrido durante toda su vida. No obstante, esa idealización está teñida de duda. Mientras más piensa en él, más se da cuenta de que su propia inseguridad la mantiene atrapada en un ciclo de pensamientos contradictorios. La esperanza de ser vista con cariño se enfrenta a la dura realidad de su vida, y el miedo de ser rechazada nuevamente es una sombra que la persigue. En paralelo, Lemoine sigue siendo un personaje complejo. Aunque la atracción hacia Bola de Cebo ha crecido, su timidez y su miedo al juicio social lo mantienen alejado. El narrador destaca cómo Lemoine observa a la mujer desde lejos, pero nunca se atreve a dar el paso. Mientras más la observa, más siente que sus propios sentimientos son una contradicción. Él se da cuenta de que, aunque se siente atraído por ella, lo que le gustaría hacer no encaja con las expectativas de los demás. La vergüenza lo consume. A pesar de la fascinación que siente, su mente está llena de dudas y, sobre todo, de una profunda inseguridad acerca de lo que los demás pensarían si él comenzara a acercarse a Bola de Cebo. El narrador también subraya que la presión social es una fuerza poderosa en la vida de los personajes. Lemoine, a pesar de que su interés por ella crece, no puede liberarse de los prejuicios con los que ha sido educado. La apariencia de Bola de Cebo sigue siendo una barrera para él, aunque no sea consciente de ello de manera plena. Su mente se encuentra dividida entre el deseo y la culpa, entre el impulso de acercarse a ella y el miedo a ser juzgado. En la taberna del pueblo, sus amigos continúan hablando de la mujer, a veces con indiferencia, otras con burla. Pero Lemoine se encuentra en un estado de reflexión, preguntándose si lo que siente por ella es real o si es solo una reacción a la soledad y el rechazo que, en el fondo, ambos comparten.
Es en este punto que el capítulo introduce una nueva capa de complejidad emocional, la percepción distorsionada del amor y la atracción. Bola de Cebo, al igual que Lemoine, está atrapada en un juego de ilusiones. Mientras él se ve a sí mismo como un hombre que no puede acercarse a una mujer como ella, por su parte, idealiza la posibilidad de un acercamiento, convirtiéndolo en una posible solución a todos sus problemas emocionales. El amor y la atracción no son sentimientos puros en esta historia. Ambos personajes los experimentan a través del filtro de sus propias inseguridades, deseos insatisfechos y los prejuicios de una sociedad que los ve como seres marginales. La tensión entre los dos llega a su punto álgido cuando, en un encuentro accidental, Lemoine se cruza nuevamente con Bola de Cebo en la plaza del pueblo. Ella, como siempre, camina sola, mirando al suelo, pero esta vez, algo en su actitud es diferente. Es como si el hecho de haber recibido una mirada amable de Lemoine le hubiera dado una pequeña esperanza, una nueva razón para caminar con la cabeza más erguida. Él, por su parte, siente una vez más el impulso de acercarse, pero se detiene, incapaz de actuar. La distancia entre ellos parece ser una barrera insuperable. El capítulo culmina con una escena cargada de tensión emocional. Bola de Cebo, sintiéndose más fuerte pero igualmente vulnerable, continúa su camino, mientras que Lemoine, atrapado en sus dudas, se queda atrás, observándola alejarse. Ninguno de los dos se atreve a dar el siguiente paso, y la sensación de frustración se apodera de ambos. El narrador deja en el aire la pregunta de si alguna vez se atreverán a cruzar esa distancia que los separa, o si, por el contrario, seguirán atrapados en la ilusión de lo que podría ser. Este capítulo es crucial porque profundiza en las emociones internas de los personajes, especialmente en la lucha entre el deseo de conexión y las barreras emocionales y sociales que enfrentan. Bola de Cebo y Lemoine comienzan a sentir algo el uno por el otro, pero su incapacidad para actuar sobre esos sentimientos crea una atmósfera de frustración y ansiedad. La ilusión de esperanza, que parecía tomar forma, se ve nuevamente desbordada por la realidad de la sociedad y las limitaciones personales. Capítulo 7. La apariencia y la realidad. En este séptimo capítulo de Bola de Cebo, Guy de Maupassant profundiza en la tensión entre lo que los personajes quieren creer y lo que realmente son, desnudando las contradicciones y frustraciones que habitan tanto en la protagonista como en los demás habitantes del pueblo. Las ilusiones que han comenzado a formarse en los capítulos anteriores se ven amenazadas por la llegada de la cruda realidad y los juicios sociales que siguen atormentando a Bola de Cebo y Lemoine. El capítulo comienza con una escena en la que Bola de Cebo, aunque ahora comienza a mostrar algo de esperanza, se enfrenta nuevamente a la dura realidad de su situación. Mientras camina por las calles del pueblo, los murmullos y risas continúan, aunque ahora con un matiz diferente. La gente ha comenzado a observarla de manera más activa, pero esta vez, el interés no viene de la burla directa. Es un interés ambiguo, cargado de morbo y de curiosidad. Bola de Cebo, al ser una figura tan marginada, ahora se convierte en un objeto de atención, pero no en el sentido que ella había soñado. La atención que recibe no es una afirmación de su valía como persona, sino una especie de fascinación morbosa por lo que representa. Una mujer que ha sido rechazada, ridiculizada y ahora, vista desde un ángulo distinto, pero sin que la visión de ella haya cambiado profundamente. A medida que avanza el día, Bola de Cebo se siente atrapada en la misma red de miradas curiosas y despectivas. Su cuerpo y su presencia continúan siendo la misma, pero algo ha cambiado en ella. En su mente, la atracción de Lemoine aún persiste, pero ahora le resulta más difícil distinguir si lo que él siente por ella es verdadero o si solo es una manifestación de la fascinación pasajera por una mujer diferente a las demás. La sociedad sigue siendo la misma, llena de prejuicios, llena de barreras invisibles que separan a las personas entre sí. Por otro lado, Lemoine continúa su lucha interna. En este capítulo, vemos cómo su fascinación por Bola de Cebo crece, pero también cómo su vergüenza lo consume. Él, al igual que los demás hombres del pueblo, no puede escapar de los juicios sociales que dictan lo que es aceptable y lo que no. Aunque siente una atracción genuina por la mujer, no puede dejar de pensar en la repulsión que ella provoca en los otros. Lemoine está atrapado en una contradicción que le resulta insoportable. Por un lado, siente la necesidad de acercarse a ella, de romper con las expectativas sociales y ser sincero con lo que siente. Pero por otro, el miedo a la desaprobación de los demás lo frena. El narrador describe en detalle cómo la sociedad se convierte en un muro invisible que separa a los personajes. Lemoine, aunque no lo sabe de manera consciente, está condicionado por la visión que los demás tienen de Bola de Cebo.
La marginación de la mujer se ha convertido en una especie de contrato social. Nadie se atreve a desafiarlo, nadie se atreve a mirar a Bola de Cebo más allá de los prejuicios que su cuerpo y su presencia despiertan. La atracción de Lemoine por ella, por lo tanto, se convierte en un acto de rebeldía, pero es una rebeldía que él no puede llevar a cabo. Cada vez que se acerca a ella, se enfrenta a sus propios miedos y a la expectativa de los otros. A lo largo de este capítulo, la narración se adentra más en la psicología de los personajes, especialmente en la de Bola de Cebo. La mujer, aunque ya no tan optimista como antes, sigue sintiendo algo por Lemoine. La esperanza, sin embargo, está empañada por la realidad. Ella se da cuenta de que sus deseos de ser amada, de ser vista con otros ojos, se enfrentan a las duras barreras que le impone el mundo exterior. A pesar de la leve mejora en su situación emocional, no puede escapar del ciclo de burla y deseo insatisfecho. La distancia entre ella y Lemoine sigue siendo grande, y a pesar de que él parece sentir algo por ella, el miedo y el juicio social continúan siendo obstáculos insuperables. El encuentro que ambos personajes han estado esperando, ese momento en el que se atreverán a cruzar la línea entre la atracción y la acción, parece cada vez más distante. En una de las últimas escenas del capítulo, Lemoine finalmente se decide a acercarse a Bola de Cebo. Sin embargo, su acercamiento es tímido, lleno de inseguridad y dudas. Él comienza a hablarle, pero sus palabras son vacilantes, y su actitud está cargada de una extraña mezcla de deseo y vergüenza. Bola de Cebo, por su parte, se siente desconcertada. No sabe si debe sentirse halagada por su interés o si, en realidad, lo que le está haciendo es simplemente ceder a la presión social y al deseo momentáneo. La escena culmina cuando Bola de Cebo, aunque en su interior siente un resquicio de esperanza, se da cuenta de que el acercamiento de Lemoine no es lo que ella había imaginado. Sus expectativas no se cumplen, y la realidad, una vez más, la golpea. Al final, la conversación entre ambos se vuelve incómoda, vacía, como si estuvieran atrapados en una especie de danza sin fin, donde ninguno de los dos puede avanzar por completo, pero tampoco puede retroceder. El capítulo termina con una sensación de frustración y vacío emocional. La ilusión de que algo real podría nacer entre Bola de Cebo y Lemoine se desvanece lentamente, reemplazada por la cruda verdad de que las barreras sociales y las propias inseguridades de los personajes siguen siendo demasiado poderosas. A pesar del deseo de ambos, la distancia sigue siendo insalvable. Este capítulo refleja con fuerza las tensiones entre las apariencias y la realidad. Los personajes intentan avanzar en sus relaciones, pero se encuentran atrapados en los prejuicios sociales, en sus propios miedos y en la incapacidad de actuar con sinceridad. La atracción entre Bola de Cebo y Lemoine sigue siendo fuerte, pero la vida, llena de contradicciones, sigue interponiéndose entre ellos, mostrando la lucha entre los sueños y las restricciones sociales que los limitan. Capítulo 8. La desesperación de la protagonista. En este octavo capítulo de Bola de Cebo, Guy de Maupassant ahonda en la creciente desesperación de la protagonista mientras se enfrenta a su realidad inmutable. Los intentos de acercarse a Lemoine y las expectativas de una vida diferente se ven opacadas por la constante burla y el rechazo que aún recibe de la sociedad. El capítulo refleja cómo la frustración de Bola de Cebo alcanza un punto crítico y cómo sus esperanzas se ven continuamente aplastadas por las barreras emocionales y sociales que la rodean. La escena inicial muestra a Bola de Cebo caminando por las calles del pueblo, como lo ha hecho siempre, pero en esta ocasión, su ánimo está completamente quebrado. A pesar de haber tenido breves momentos de esperanza, como el de la mirada de Lemoine en capítulos anteriores, la realidad ha vuelto a la carga con más fuerza que nunca. Las risas, los comentarios de los hombres del pueblo y las miradas de desprecio siguen siendo una constante en su vida. Su cuerpo, que antes era el centro de las burlas, se ha convertido ahora en un objeto de fascinación morbosa, pero no de deseo genuino. Bola de Cebo se siente atrapada en esta contradicción. Por un lado, su cuerpo sigue siendo el centro de atención de los hombres, pero nunca por las razones correctas. Es deseada, sí, pero solo como una figura marginal, como una curiosidad humana. El narrador, en este capítulo, describe con detalles intensos cómo la protagonista comienza a ver su entorno de manera más oscura. Su mente, antes llena de algo de esperanza y de la idea de que podría haber algo mejor en su vida, ahora se encuentra invadida por la desesperación. Cada vez que se cruza con los hombres que la observan, cada sonrisa burlona, cada comentario en voz baja le recuerda que nada cambiará. Ella es solo un objeto de risas y de deseo pasajero.
Las ilusiones que había alimentado sobre una posible conexión con Lemoine se desmoronan cada vez que la mira desde lejos, distante, incapaz de dar el paso decisivo. El narrador introduce una nueva perspectiva sobre la protagonista, revelando su lucha interna. Bola de Cebo empieza a preguntarse si alguna vez será capaz de escapar de su destino. La frustración que siente hacia los hombres que la ven solo con una mirada superficial es palpable. Ella sabe que no es solo su apariencia lo que la define, pero se siente completamente impotente ante las expectativas que la sociedad tiene sobre ella. La mujer, atrapada en este ciclo de desesperanza, empieza a dudar de sí misma. Se pregunta si tiene algún valor más allá de lo que los demás pueden ver. La vida que había imaginado para sí misma, la posibilidad de ser amada y respetada, parece cada vez más lejana. En su mente, las preguntas se apoderan de ella. ¿Es posible ser vista por algo más que su cuerpo? ¿Alguna vez alguien podrá quererla por lo que realmente es? Mientras tanto, Lemoine sigue en su lucha interna, pero esta vez, algo cambia en su comportamiento. El narrador describe cómo él se siente más incómodo en la presencia de Bola de Cebo. Su deseo por ella ha crecido, pero con él también ha crecido la culpa. A pesar de la atracción genuina que siente, la idea de acercarse a ella lo llena de miedo. La gente del pueblo, los otros hombres, empiezan a notar las miradas que lanza la mujer y sus actitudes, y eso lo hace aún más consciente de las barreras sociales que debe enfrentar. Lemoine se encuentra atrapado entre lo que siente y lo que se espera de él. A medida que su desesperación por no poder actuar sobre sus deseos crece, se va cerrando cada vez más en sí mismo. La vergüenza y el miedo a ser rechazado por la sociedad lo consumen, y su relación con Bola de Cebo parece cada vez más lejana y ajena a la realidad. El narrador también subraya cómo la sociedad en la que viven los personajes sigue siendo un obstáculo insalvable para la construcción de cualquier tipo de relación genuina. Los hombres del pueblo, aunque a menudo sienten una atracción física por Bola de Cebo, siguen viéndola como una figura marginal. A pesar de su belleza, su presencia es interpretada como un símbolo de lo que no deben desear. La mujer es un objeto de deseo en términos físicos, pero su humanidad y su necesidad de afecto no son vistas. Los prejuicios sociales, el miedo al que dirán y la necesidad de mantener el orden establecido en la jerarquía social siguen siendo más poderosos que cualquier emoción genuina. A medida que el capítulo avanza, la desesperación de Bola de Cebo se intensifica. Ella ya no se siente ni siquiera vista por los hombres que alguna vez la observaron con curiosidad. El capítulo culmina con una escena en la que la protagonista, en un momento de total desesperación, se aleja de la plaza donde se encuentra el grupo de hombres que la observa. Su caminar, antes lleno de una chispa de esperanza, ahora es lento, pesado, como si estuviera cargando con el peso del mundo entero. En su mente, se cuestiona si hay alguna salida de su situación, si puede ser vista más allá de su cuerpo. La vida parece una condena sin solución. El narrador cierra el capítulo con una imagen triste y sombría de la protagonista, en la que Bola de Cebo parece completamente perdida, sin rumbo ni esperanza. A pesar de que los hombres siguen viéndola, ella ya no puede verlos. Su mundo se ha reducido a una pequeña burbuja de dolor y frustración, una burbuja de la que parece no poder escapar. Este capítulo refleja el punto más bajo para Bola de Cebo, quien se enfrenta a la cruda realidad de que las esperanzas de un cambio en su vida se desmoronan una vez más. La lucha interna de Lemoine y la imposibilidad de acercarse a ella refuerzan la sensación de que no hay salida. A medida que el rechazo y la desesperación se apoderan de ambos personajes, el capítulo deja claro que las barreras sociales y emocionales seguirán siendo un impedimento insalvable en su búsqueda de afecto y aceptación. Capítulo 9. La ruina interior de Bola de Cebo. En este noveno capítulo de Bola de Cebo, Guy de Maupassant se adentra aún más en la psique de la protagonista, mostrando cómo la desesperación, la soledad y la lucha interna se apoderan de ella por completo. Mientras la trama sigue su curso, la distancia emocional entre Bola de Cebo y Lemoine se va convirtiendo en un abismo insalvable. La protagonista se enfrenta a una profunda crisis personal, sintiendo que cualquier esperanza que haya tenido se ha desvanecido, dejándola atrapada en una espiral de frustración y amargura. El capítulo comienza con Bola de Cebo aislada, caminando sola por las calles del pueblo. El clima es sombrío, reflejo del estado emocional de la protagonista. La mujer, al ver las miradas despectivas de los hombres y las mujeres que la rodean, siente como si el peso del mundo entero se hubiera descargado sobre sus hombros. Ya no se siente la misma, ni siquiera la fugaz esperanza que había sentido en capítulos anteriores cuando había imaginado que algo podría cambiar,
cuando había sentido la posibilidad de ser vista como una mujer deseable y no solo como una figura de burla. Esta vez, las miradas de los hombres, que antes provocaban en ella una mezcla de vergüenza y deseo, se han convertido en una constante tortura. Ya no son miradas curiosas, sino miradas de juicio, de condena. Los comentarios y las risas no dejan de resonar en su mente. Las voces en su cabeza se multiplican, y ella siente que ha tocado fondo. La sensación de ser vista como un objeto, no como una persona, la ahoga. El narrador dedica un largo pasaje a describir el estado mental de Bola de Cebo, adentrándose en la complejidad de sus pensamientos. Ella ya no puede encontrar consuelo en sus sueños de amor ni en la idea de que alguien, como Lemoine, podría liberarla de su soledad. En cambio, se encuentra atrapada en una red de desesperanza. Se siente profundamente deshumanizada, reducida a una simple figura sexual, algo que provoca no solo la risa de los demás, sino también la suya propia, pues sabe que esa imagen que los otros tienen de ella no puede ser más alejada de la realidad de su sufrimiento interno. Bola de Cebo comienza a cuestionarse cada vez más sobre su propia identidad. Antes, cuando se cruzaba con los hombres del pueblo, trataba de encontrar en sus miradas alguna chispa de cariño, alguna señal de que podría ser algo más que lo que todos veían. Pero ahora, a medida que los días pasan, esa posibilidad parece completamente ilusoria. La idea de que podría ser amada o incluso respetada por algún hombre se ha desvanecido, dejando solo una profunda amargura. Sus deseos de cariño se han visto completamente aplastados por la indiferencia y el desprecio que los demás muestran hacia ella. La gente la ha reducido a su cuerpo, y a ella misma le resulta imposible escapar de esa definición. Ya no tiene poder sobre su propia imagen. En cuanto a Lemoine, su indiferencia comienza a sentirse como un peso insoportable. En este capítulo, Lemoine es menos visible que en los anteriores, pero su presencia sigue siendo una constante sombra en la mente de Bola de Cebo. La mujer se da cuenta de que él ya no la mira como antes, que su interés ha sido sustituido por una especie de vergüenza. Lemoine, al igual que los demás hombres, ha caído en el mismo juego de las expectativas sociales. Aunque en su interior sigue sintiendo alguna atracción, ya no puede liberarse del juicio de los demás. La mujer se pregunta si, quizás, esa atracción inicial nunca fue real, si solo era un destello de interés superficial que no tuvo ninguna base sólida. En este capítulo, la soledad de Bola de Cebo se vuelve palpable, casi tangible. Los momentos que antes había pasado esperando una mirada de Lemoine, ahora se sienten vacíos y desolados. Sabe que su vida ha llegado a un punto de no retorno, que las puertas a una vida diferente, a una vida llena de cariño y aceptación, están cerradas para siempre. El dolor que experimenta no es solo el de la marginación social, sino el de una aceptación forzada de su destino. Ya no puede mirar atrás a los días en los que aún tenía alguna esperanza. La resignación la ha consumido. El narrador, en un momento particularmente angustiante, nos describe cómo la protagonista comienza a perder la esperanza de un cambio en su vida. La constante presión de la mirada ajena, los comentarios crueles y la falta de afecto genuino han terminado por erosionar su autoestima. La cruel verdad sobre su lugar en el mundo se va apoderando de ella. La mujer se siente como una prisionera de su propio cuerpo, una prisionera de la mirada ajena. Ya no es libre, ya no es capaz de imaginar una realidad diferente. La distorsión de su imagen en la sociedad la ha llevado al borde de la desesperación, y en su mente, las posibilidades de un futuro mejor ya no existen. En cuanto a Lemoine, su comportamiento refleja una especie de alienación. Él sigue mirando a Bola de Cebo desde lejos, pero ya no se atreve a acercarse. Las dudas que lo han consumido lo han dejado paralizado, incapaz de actuar. El miedo al juicio social y la vergüenza lo han invadido de tal manera que su deseo ya no tiene el poder de superarlos. Él está atrapado, igual que ella, en un mundo donde las normas sociales y el que dirán son más fuertes que cualquier deseo personal. Ambos personajes, aunque de maneras diferentes, están completamente desbordados por el peso de una sociedad que los rechaza. El capítulo culmina con una imagen de desesperanza y vacío emocional. Bola de Cebo, al darse cuenta de que no hay salida, se enfrenta a su vida con una amarga aceptación. El capítulo no da señales de optimismo, y la mujer parece perdida en una espiral de dolor emocional, donde las expectativas de amor y aceptación se han desvanecido para siempre. Este capítulo marca un punto crucial en el desarrollo emocional de Bola de Cebo. A través de su creciente desesperación y autocomprensión de su lugar en la sociedad,
Maupassant nos muestra la profundidad del sufrimiento de la protagonista. La desesperanza, la autocrítica y el desencanto dominan su vida. En contraste, Lemoine permanece ausente, incapaz de actuar sobre sus propios sentimientos, lo que solo aumenta la sensación de frustración y la barrera insalvable que existe entre ellos. En este capítulo, el destino de ambos personajes parece sellado, y la posibilidad de un cambio real se desvanece aún más. Capítulo 10. La tragedia de las expectativas no cumplidas. En este 10º capítulo de Bola de Cebo, Guy de Maupassant intensifica la tensión emocional que ha ido acumulándose a lo largo de la obra. Los personajes siguen atrapados en sus propios dilemas internos, y la realidad de sus circunstancias se convierte en un peso insoportable. La protagonista, Bola de Cebo, se encuentra al borde de la desesperación, mientras que su relación con Lemoine sigue siendo incierta y distante, a pesar de los pequeños avances previos. En este capítulo, la distancia emocional entre los personajes se agranda, y la tragedia de sus expectativas no cumplidas se manifiesta de forma dolorosa. La escena inicial nos presenta a Bola de Cebo caminando sola, sumida en sus pensamientos oscuros. La narración describe su mente de manera más sombría que nunca. Se siente vacía, como si cada paso que diera fuera una carga. Ya no tiene la esperanza de ser amada ni de escapar de su destino. A medida que avanza por las calles del pueblo, su mente se ve invadida por un constante repaso de todas las veces que ha sido rechazada y ridiculizada, y aunque su cuerpo sigue siendo el centro de atención de los hombres del pueblo, su alma parece estar completamente despojada de cualquier anhelo de aceptación. El narrador describe la soledad de la protagonista con gran profundidad. Bola de Cebo se siente como un espectro, como si ya no formara parte de la sociedad que la observa. Su rostro, marcado por las huellas del sufrimiento y el abandono, se ve reflejado en las vitrinas de las tiendas por las que pasa, y cada vez que se ve a sí misma, solo puede reconocer la imagen de alguien que ha sido rota, alguien que no tiene ningún lugar al que pertenecer. En sus pensamientos, el mundo que la rodea sigue siendo una jaula. Se da cuenta de que no hay lugar para alguien como ella, alguien que ha sido rechazada por su cuerpo, su presencia, su destino. Por otro lado, Lemoine continúa siendo una figura distante. En este capítulo, el narrador ahonda en su carácter, describiendo cómo, a pesar de la atracción que todavía siente por Bola de Cebo, se encuentra atrapado entre su deseo y su miedo. Lemoine es consciente de su fascinación por la mujer, pero la vergüenza y el temor al juicio social lo paralizan. A pesar de las ocasiones en que ha tenido la oportunidad de acercarse a ella, sigue evadiendo cualquier acción concreta. Se encuentra en una lucha constante consigo mismo, entre lo que su corazón desea y lo que su mente le dicta como lo correcto. Sin embargo, el miedo al rechazo social y la mirada crítica de los demás lo mantiene alejado de cualquier acercamiento genuino. Él desea liberarse de esta restricción, pero no sabe cómo hacerlo. Un momento clave en el capítulo es cuando Lemoine, tras varias semanas de evitar a Bola de Cebo, decide finalmente acercarse a ella. La escena se desarrolla en un parque del pueblo, un lugar frecuentado por los habitantes. Lemoine la ve de lejos, su corazón late más rápido, pero una vez más se ve invadido por un sentimiento de duda. Se detiene, vacilante, y, aunque su deseo por ella es evidente, su miedo a la desaprobación social lo detiene. Mientras observa a Bola de Cebo, ve cómo la gente del pueblo la mira con indiferencia, burlándose de ella sin disimulo. La mujer está acostumbrada a esas miradas, pero a Lemoine le resulta cada vez más difícil ignorarlas. Finalmente, Lemoine se acerca a Bola de Cebo, pero de una manera que no es natural, como si estuviera jugando un papel que no le pertenece. Su actitud está llena de tensión y dudas. Le habla de forma fría y distante, y ella responde con un tono igualmente formal y poco acogedor. La conversación es incómoda, casi mecánica, como si ambos estuvieran interpretando un papel en un escenario que ninguno de los dos entiende del todo. La conexión que podría haber existido entre ellos se ha desvanecido en la falta de sinceridad de sus gestos y palabras. Mientras hablan, ninguno de los dos se atreve a dar un paso más allá, atrapados en el miedo de ser vulnerables. El narrador describe cómo, en el transcurso de esta conversación, Bola de Cebo se da cuenta de que la ilusión de una relación con Lemoine era solo eso, una ilusión. Ella ya no espera que él la ame o la respete como esperaba. Sabe que su destino está marcado por la indiferencia, por el rechazo y la soledad. Aunque Lemoine sigue sintiendo algo por ella, el peso de las expectativas sociales lo ha hecho renunciar a lo que podría haber sido. La protagonista se siente completamente desbordada por esta revelación.
Se da cuenta de que nada cambiará, que su vida seguirá siendo la misma, marcada por el rechazo y la humillación. La tragedia de sus expectativas no cumplidas se vuelve aún más dolorosa en este momento de comprensión. En un giro irónico, el capítulo culmina con un momento de cruda claridad para Bola de Cebo. Mientras se aleja de Lemoine, ella se enfrenta finalmente a la verdad de su situación. El amor y la aceptación que tanto deseaba no solo le han sido negados, sino que parece que ni siquiera hay una posibilidad de que alguien, incluso Lemoine, se atreva a romper con las convenciones sociales para verla como una persona. La mujer se siente como si estuviera atrapada en una cárcel emocional de la que no puede escapar, una cárcel construida por el juicio de los demás y la presión social. En este capítulo, Maupassant refuerza el tema de las expectativas no cumplidas. Bola de Cebo, que en algún momento creyó que podría encontrar una salida, se enfrenta a la amarga realidad de que no hay lugar para ella en el mundo que la rodea. Lemoine, aunque siente una atracción por ella, nunca puede liberarse de las normas sociales que dictan lo que es aceptable y lo que no. La distancia entre ellos sigue creciendo, y la posibilidad de que alguna vez puedan estar juntos se desvanece por completo. El capítulo 10 profundiza en el desmoronamiento de las ilusiones y la tragedia personal de Bola de Cebo. A través de la interacción tensa y decepcionante con Lemoine, la protagonista finalmente se enfrenta a la cruda realidad de que nunca podrá escapar de la situación en la que está atrapada. La falta de sinceridad de ambos personajes, junto con la constante presión de la sociedad, les impide avanzar, y el capítulo concluye con una sensación de vacío y desesperanza. Ambos personajes, aunque podrían haber tenido una oportunidad, están destinados a vivir una vida de frustración y desilusión. Capítulo 11. La confrontación final. El capítulo 11 de Bola de Cebo es uno de los momentos más intensos y conmovedores de la obra. En este capítulo, Maupassant se adentra en el destino final de la protagonista, mostrando cómo sus luchas internas y su sufrimiento alcanzan un punto culminante. Las tensiones entre Bola de Cebo y Lemoine siguen creciendo, mientras que la presión de las expectativas sociales se vuelve cada vez más insoportable. En este capítulo, los personajes finalmente confrontan la dura realidad de sus vidas, llevando la obra hacia un desenlace inevitable y doloroso. El capítulo comienza con Bola de Cebo sintiéndose más aislada que nunca. A medida que camina por las calles del pueblo, el narrador describe cómo se ha convertido en una figura casi invisible para los demás. Las personas ya no la miran con la curiosidad o el desprecio que solían mostrar, sino que la han olvidado por completo. La protagonista siente que está siendo borrada de la realidad, una sombra que no deja huella. La indiferencia y el rechazo han llegado a tal punto que ella ya no espera nada de nadie. Se siente completamente vacía, como si fuera una figura despojada de humanidad. Mientras tanto, Lemoine sigue siendo un espectador distante. Aunque el deseo que siente por Bola de Cebo sigue siendo palpable, su miedo a la desaprobación social lo ha convertido en un ser incapaz de actuar. Lemoine sabe que no puede acercarse a ella sin enfrentarse a las consecuencias sociales. A pesar de las pequeñas interacciones previas, donde mostró signos de querer acercarse, esta vez, se siente más atrapado que nunca. La lucha interna entre lo que siente y lo que cree que es correcto lo ha dejado completamente desorientado. Lemoine ya no sabe cómo actuar. Su deseo por la mujer es claro, pero el miedo al juicio lo hace retroceder. Es consciente de que no tiene el valor de desafiar las normas sociales, y este vacío de acción lo consume. La primera confrontación real del capítulo ocurre cuando Bola de Cebo, en su caminar solitario, se encuentra con un grupo de hombres del pueblo. El grupo, como siempre, la observa con burlas y risas, pero esta vez, ella no responde con vergüenza ni intenta evitar sus miradas. Al contrario, se enfrenta a ellos, aunque no verbalmente. Su postura es desafiante, pero también triste. El narrador describe cómo Bola de Cebo está tan llena de dolor y rabia que, por un instante, parece querer desafiar el mundo entero. A pesar de su rabia interna, se da cuenta de que su lucha es inútil. Su destino ya está sellado, y la sociedad sigue viéndola como una figura de desprecio. Los hombres, como siempre, se burlan, pero algo ha cambiado en la mirada de Bola de Cebo. Ya no hay desesperación ni esperanza en su rostro, solo una fría aceptación de su destino. Es en este momento de la confrontación cuando Lemoine finalmente decide actuar. Al ver cómo la mujer es tratada por los hombres del pueblo, algo en él se rompe. La vergüenza que lo ha dominado durante toda la obra se desvanece, y, aunque la sociedad lo haya condicionado, su deseo por ella lo empuja a acercarse. Esta vez,
no se siente tan temeroso, y en lugar de huir, se dirige hacia ella. Sin embargo, la confrontación no es como él esperaba. Al acercarse, Lemoine se encuentra con la mirada fría de Bola de Cebo, una mirada que refleja todo el sufrimiento acumulado de años de rechazo. La mujer, al verlo acercarse, siente un leve atisbo de esperanza, pero cuando Lemoine le habla, su voz es vacía, cargada de dudas y temores. El diálogo entre ambos es tenso y cargado de emociones reprimidas. Lemoine, que finalmente se atreve a hablarle, lo hace con un tono de disculpa y vergüenza. Le dice a Bola de Cebo que ha estado pensando en ella, que su deseo por ella es sincero, pero que no puede deshacerse de las expectativas sociales. El narrador describe cómo, al escuchar esas palabras, Bola de Cebo siente una mezcla de emociones. Por un lado, siente un leve consuelo al saber que, de alguna manera, Lemoine ha sido sincero en su deseo, pero por otro lado, la mujer sabe que esas palabras no cambiarán su destino. Lemoine, incapaz de ir más allá, le expresa su arrepentimiento, pero nunca hace el paso final para cambiar la situación. La falta de acción de Lemoine, su incapacidad para luchar por ella, hace que la esperanza de Bola de Cebo se apague por completo. A medida que la conversación avanza, Bola de Cebo se da cuenta de la irreversibilidad de su destino. El diálogo culmina con un silencio incómodo, en el que ambos personajes se miran sin saber qué hacer. Lemoine se siente impotente, y Bola de Cebo se da cuenta de que nunca será libre de las cadenas que la sociedad le ha impuesto. Aunque los sentimientos de ambos sean genuinos, las fuerzas externas son demasiado poderosas. Lemoine, finalmente, se aleja, y Bola de Cebo, sin pronunciar palabra, se queda mirando su figura alejarse. La indiferencia de los demás y la incapacidad de Lemoine para actuar la han dejado completamente devastada. El capítulo termina con Bola de Cebo, nuevamente sola, enfrentándose a la dolorosa realidad de que su vida ha sido marcada por el sufrimiento y la incomprensión. El narrador concluye con una imagen de la protagonista caminando lentamente hacia su destino, sabiendo que la soledad y el rechazo seguirán siendo su única compañía. La sensación de falta de pertenencia y la desesperanza la consumen por completo. Este capítulo marca el clímax emocional de la novela. La confrontación final entre Bola de Cebo y Lemoine revela la verdadera tragedia de la obra. El amor, el deseo y la empatía son constantemente sofocados por las normas sociales y el miedo al rechazo. A pesar de los sentimientos genuinos de los personajes, la falta de valentía y la imposibilidad de actuar los lleva a una resolución dolorosa. El capítulo 11 no solo profundiza en la frustración de los personajes, sino que también pone de manifiesto la tragedia social que marca sus vidas. Una sociedad que les niega la oportunidad de ser vistos como seres humanos plenos, relegándolos a la marginalidad y el olvido. Capítulo 12. La despedida y la aceptación de la tragedia. En el capítulo 12 de Bola de Cebo, Guy de Maupassant intensifica la atmósfera de desesperanza que ha acompañado a la protagonista a lo largo de la obra. El sufrimiento interno de Bola de Cebo y la impotencia de Lemoine llegan a un punto crítico, y el capítulo marca un avance significativo en el desarrollo de la tragedia, llevando la historia hacia su desenlace final. Este capítulo es crucial para entender el impacto de la sociedad en los personajes y cómo la imposibilidad de escapar de sus circunstancias les lleva a un destino ineludible. El capítulo comienza con Bola de Cebo en un estado de completa desolación emocional. Aunque el frío de la mañana la rodea, es su propio dolor el que la consume, haciéndola sentir como si estuviera congelada por dentro. La imagen de la mujer caminando sola por las calles del pueblo es la de alguien que ya no espera nada, que ha llegado a un punto en el que se ha resignado completamente a su destino. Cada paso que da parece alejarla más de la humanidad que alguna vez buscó, y más cerca de una existencia vacía y desprovista de esperanza. En este contexto, Bola de Cebo se siente más invisible que nunca. La mirada ajena, antes una fuente de incomodidad, ahora no la toca en absoluto. Ya no es un objeto de burla ni de deseo, ha desaparecido de la conciencia colectiva del pueblo. Este vacío es mucho más profundo que la soledad que experimentaba en los primeros capítulos. Es como si su presencia misma hubiera dejado de ser relevante para quienes la rodean. La protagonista se ha convertido en un ser insignificante, cuya existencia ha sido borrada por completo. El narrador describe cómo, al caminar por las calles del pueblo, Bola de Cebo se cruza con varias personas que la miran, pero ni siquiera se detienen a observarla como solían hacerlo. No hay más risas, ni más miradas de desprecio, ni siquiera la indiferencia que antes le dolía. Ahora, ella es completamente invisible, un ser que ha sido olvidado por todos,
una figura que ya no deja rastro. Este pasaje es clave para comprender cómo la protagonista ha sido completamente absorbida por su sufrimiento. La marginalización no es solo física, sino también emocional. La mujer ya no forma parte de la sociedad, y el vacío que experimenta la empuja aún más al borde de la desesperación. En este capítulo, Lemoine sigue siendo una presencia distante. Aunque él aún siente algo por Bola de Cebo, ha sido completamente incapaz de liberarse de las restricciones sociales y dar el paso que cambiaría su vida. Sin embargo, después de la tensa conversación del capítulo anterior, Lemoine se encuentra consigo mismo, enfrentando la culpa y la autocrítica. El narrador muestra cómo, a pesar de que su deseo por ella no ha desaparecido, su incapacidad para actuar sobre él lo ha marcado profundamente. Lemoine es consciente de que ha fallado a Bola de Cebo, y ahora, al mirar su figura desde lejos, se siente consumido por el arrepentimiento. A lo largo de este capítulo, Bola de Cebo también experimenta un proceso de aceptación, aunque trágico, de su situación. Sabe que nada va a cambiar, que nunca encontrará amor o aceptación. A medida que la narración avanza, Maupassant describe cómo la protagonista se resigna a su destino. La mujer se ha rendido ante la crueldad de la sociedad que la ha marcado y la ha rechazado. Esta resignación es la culminación de la lucha interna que ha estado librando a lo largo de la obra, una lucha contra las expectativas sociales, el juicio ajeno y la imposibilidad de cumplir con los estándares impuestos a las mujeres de su tiempo. En una escena desgarradora, Bola de Cebo se encuentra en la orilla del río, contemplando las aguas oscuras y turbulentas que fluyen ante ella. El narrador describe cómo la protagonista mira el agua con una mirada vacía, como si su vida fuera tan incierta y turbia como el río que la rodea. Sabe que, aunque desee escapar, no tiene la fuerza para hacerlo. Ha sido derrotada por el peso de la sociedad, por el juicio ajeno, y el suicidio comienza a ser una opción que ronda su mente. A través de sus pensamientos, se siente incapaz de luchar por un futuro mejor, y el capítulo deja entrever que la tragedia está alcanzando su punto máximo. En el final de este capítulo, Bola de Cebo decide dirigirse a la casa donde ha vivido en los últimos tiempos, sin rumbo, sin propósito. Mientras camina de vuelta, su cuerpo se mueve con una lentitud pesada, como si la propia tierra tratara de arrastrarla hacia abajo, hacia un destino irreversible. La narración subraya cómo la falta de esperanza ha calado profundamente en su ser. No hay salida, y la idea de que el amor o el respeto puedan llegar alguna vez a ella ya no tiene sentido. La protagonista ha perdido la fuerza para imaginar un futuro, y con ello, su vida se ha vaciado completamente. El capítulo culmina con una imagen de completa resignación. Bola de Cebo se sienta en su habitación, sola, y se enfrenta a la dura realidad de que no hay vuelta atrás. La sociedad la ha destruido, y ella no puede escapar de los límites que se le han impuesto. El narrador no le da ninguna esperanza, pues sabe que el destino de la protagonista es trágico e irreversible. Al final de este capítulo, la mujer se ha quedado sola, atrapada en su sufrimiento, sin ningún medio para cambiar su situación. Este capítulo marca un punto de no retorno para Bola de Cebo. La protagonista ha llegado al fondo de su desesperación, y su aceptación de la tragedia que vive es un acto de rendición total. A través de su resignación, Maupassant muestra la deshumanización de la mujer, que ha sido marcada y despojada de su identidad por una sociedad cruel y despiadada. Mientras que Lemoine sigue atrapado en su culpa y su miedo, Bola de Cebo se enfrenta a la dolorosa verdad de que su vida ha sido una sucesión de fracasos y rechazos, de los cuales no puede escapar. El capítulo 12, al igual que los anteriores, refuerza la atmósfera de tragedia y desesperanza, llevando la obra hacia su inevitable conclusión. Capítulo 13. El reconocimiento tardío. El capítulo 13 de Bola de Cebo es una de las fases finales de la tragedia de la protagonista, donde la desesperación y el sufrimiento alcanzan su máximo nivel. En este capítulo, Guy de Maupassant nos muestra cómo, después de toda la tortura emocional de Bola de Cebo, la sociedad finalmente reconoce su presencia, pero de una manera dolorosamente tardía. Es un momento de reconocimiento vacío, uno que no ofrece ninguna oportunidad de redención ni cambio, sino que subraya la falta de humanidad y el fracaso del amor y la empatía. El capítulo comienza con Bola de Cebo vagando por las calles del pueblo, más desolada que nunca. Mientras camina, el narrador describe cómo las personas la miran, no con indiferencia ni burla, sino con compasión, algo que nunca había experimentado en su vida. Es como si de repente, el mundo que antes la ignoraba o la ridiculizaba, comenzara a darse cuenta de su sufrimiento. Pero esta compasión es algo superficial,
como una muestra de piedad vacía que no tiene el poder de cambiar su destino. Es una respuesta que llega demasiado tarde, cuando ya no hay esperanza de que el sufrimiento de Bola de Cebo pueda ser sanado. En las calles del pueblo, las mujeres que antes solían ser crueles y despectivas con ella la miran ahora con una mezcla de condena y compasión, pero su actitud está lejos de ser genuina. La verdadera compasión, la que podría haber cambiado algo en la vida de Bola de Cebo, no existe. El reconocimiento es tardío, una reacción a su sufrimiento que no ofrece ninguna salida ni consuelo. A pesar de ser vista con ojos más amables, la protagonista sigue siendo una figura marginada, y la compasión que recibe solo resalta la falta de humanidad de la sociedad que la rodea. El narrador profundiza en cómo la comunidad que antes había jugado un papel tan destructivo en la vida de la protagonista, ahora se ve como un conjunto de personas que, aunque tratan de redimir su comportamiento, no pueden remediar el daño causado. La indiferencia social ha sido sustituida por una piedad vacía, y las personas que antes la rechazaban la observan como una víctima. A pesar de todo, Bola de Cebo no siente consuelo ni alivio de esta nueva actitud. No hay consuelo en la piedad ajena cuando ya todo parece perdido. En medio de esta atmósfera de reconocimiento tardío, Bola de Cebo se encuentra con Lemoine. La figura de él, que había sido un rayo de esperanza para ella en capítulos anteriores, ahora parece completamente irrelevante. La confrontación con él no tiene la misma intensidad emocional de los momentos anteriores, y la relación entre ambos se ha desmoronado por completo. Cuando se ven, no hay palabras de consuelo, solo una frialdad que resalta la distancia entre ellos. Lemoine, aunque sigue sintiendo algo por ella, no sabe cómo lidiar con su propio miedo y la vergüenza que siente por no haber actuado antes. Él también ha sido víctima de las convenciones sociales, pero ahora, enfrentado a la realidad de lo que ha hecho, se siente completamente impotente. Su culpa lo consume, y la conversación que tiene con Bola de Cebo es tensa y vacía. No hay ya espacio para el amor o la empatía, solo una conversación superficial que destaca la incapacidad de ambos para hacer frente a sus propios miedos y defectos. La escena culmina con una irónica revelación. Lemoine, incapaz de tomar las riendas de su vida y de actuar sobre sus sentimientos, se encuentra atrapado en su propia parálisis. Él mismo sabe que nunca podrá redimir lo que no hizo. Mientras habla con Bola de Cebo, las palabras se sienten vacías, y ella, ya consciente de la irreversibilidad de la situación, no se deja engañar por su falsa simpatía. Al final del capítulo, Bola de Cebo se da cuenta de que la sociedad nunca podrá aceptarla como una igual, que las actitudes de los demás son siempre superficiales y condicionadas por las normas sociales. El narrador subraya la tragedia de la mujer. Aunque ahora está siendo vista con ojos compasivos, esa compasión llega demasiado tarde para salvarla. Bola de Cebo es una víctima de las expectativas sociales, y el daño que ha sufrido es irreversible. El reconocimiento tardío de los demás no cambia la esencia de su sufrimiento. La protagonista sigue siendo la misma mujer que fue rechazada, y aunque los demás finalmente puedan ver su sufrimiento, nada puede reparar los años de dolor. El capítulo termina con la imagen de Bola de Cebo caminando sola, aún más derrotada que antes. La compasión ajena no puede devolverle su humanidad ni la dignidad que le fue arrebatada. El sufrimiento de la protagonista no tiene solución, y la ironía de su situación resalta aún más el vacío de las acciones tardías de aquellos que finalmente la ven. Este capítulo destaca el tema de la compasión tardía y cómo las expectativas sociales son, en última instancia, más poderosas que cualquier intento de redención o empatía genuina. Aunque los personajes que alguna vez rechazaron a Bola de Cebo finalmente se dan cuenta de su sufrimiento, esta revelación llega demasiado tarde para cambiar su destino. La obra muestra cómo la sociedad puede ser cruel y deshumanizadora, y cómo, incluso cuando las personas finalmente ven el sufrimiento ajeno, la reparación de este daño es imposible. La compasión llega después de que la oportunidad de actuar ha pasado, y el sufrimiento de la protagonista es irreversible. Capítulo 14. La soledad absoluta. En el capítulo 14 de Bola de Cebo, la narrativa alcanza un desenlace sombrío. La protagonista se enfrenta a una soledad absoluta que no es solo física, sino existencial. Es en este capítulo donde el sufrimiento de Bola de Cebo se vuelve casi insostenible, y el sentimiento de desperdicio de vida se hace palpable. Mientras la sociedad parece continuar con su curso indiferente, la protagonista se va adentrando más y más en un vacío profundo, del que parece no haber escapatoria. El capítulo comienza con Bola de Cebo sola en su casa, en el rincón oscuro que se ha convertido en su refugio.
Ya no sale con la frecuencia con la que solía hacerlo, porque el contacto con el mundo exterior solo le recuerda lo que ha perdido y lo que nunca podrá alcanzar. La casa se describe como fría, apenas iluminada por la tenue luz del atardecer que se filtra a través de las cortinas. El narrador utiliza estos detalles para crear una atmósfera de aislamiento total, que refleja el estado emocional de la protagonista. Mientras Bola de Cebo se encuentra en su habitación, el tiempo parece haberse detenido. Las horas pasan lentamente, sin que ella se dé cuenta. El silencio de la casa es interrumpido solo por los sonidos lejanos de la vida en el pueblo, que continúa sin ella. Aunque el pueblo sigue viviendo y las personas siguen sus rutinas, para Bola de Cebo, todo ha perdido su sentido. El ruido del mundo exterior solo resalta su desconexión, como si ella ya no formara parte de la realidad que la rodea. En este capítulo, Bola de Cebo reflexiona sobre su vida. El narrador nos permite escuchar sus pensamientos más íntimos, los cuales se centran en la injusticia y el dolor de su existencia. Ella sabe que nunca tendrá la oportunidad de ser amada como lo desea, ni de ser aceptada en la sociedad. La imagen de Lemoine sigue persiguiéndola, no porque lo quiera, sino porque es el símbolo de la oportunidad que nunca tuvo. La posibilidad de un amor verdadero o de una conexión genuina con alguien se le escapa, como algo que estuvo al alcance de su mano, pero que la sociedad y sus miedos no le permitieron alcanzar. La frustración de Bola de Cebo se refleja en su desprecio por sí misma. Se siente completamente inútil, como si su vida no tuviera valor ni propósito. No tiene amigos ni aliados, y aunque hay personas que, de vez en cuando, muestran piedad por ella, esas miradas no hacen más que reforzar su sensación de ser un ser desechado. La deshumanización que ha sufrido a lo largo de la obra llega a su punto máximo en este capítulo, donde se siente completamente irrelevante para el mundo que la rodea. Una parte importante del capítulo es el monólogo interior que Bola de Cebo mantiene consigo misma. En este diálogo interno, ella se cuestiona si algún día podrá encontrar un sentido a su vida, o si siempre será una mujer rota, marcada por su condición social y por las decisiones de los demás. Se siente atrapada en un ciclo de autorreproche y resentimiento hacia quienes la han despreciado. Su corazón está lleno de amargura, no solo por los actos externos de quienes la han juzgado, sino por la impotencia de no poder escapar de su propia realidad. La protagonista se siente atrapada en un cuerpo que ya no le pertenece, un cuerpo que la sociedad ha marcado y transformado en un objeto de desdén. Mientras reflexiona sobre su situación, la protagonista empieza a recordar las palabras y las actitudes de los que la han rodeado a lo largo de su vida. En su mente, las voces de los habitantes del pueblo se entrelazan, y las risas crueles y los susurros de burla parecen resonar en sus oídos. Esas voces se convierten en una constante amenaza que la persigue incluso en la quietud de su hogar. Es como si la sociedad la hubiera marcado de forma permanente, dejando una huella imborrable en su psique. A medida que avanza la reflexión de Bola de Cebo, el sentimiento de culpa y vergüenza se convierte en algo tan fuerte que parece consumirla por completo. El narrador, en este momento, cambia la perspectiva para darnos un vistazo al interior de la protagonista. En lugar de ser simplemente una víctima pasiva de su entorno, Bola de Cebo comienza a volverse una mujer crítica, pero crítica hacia sí misma. Su autodesprecio es tan profundo que la hace sentir como si su existencia fuera un error, una equivocación en un mundo que no tiene cabida para ella. Se pregunta si alguna vez habrá significado para su vida, o si siempre será vista como una mujer de la que nadie se atreve a hablar en voz alta. A medida que la narrativa avanza, el lector percibe que la protagonista está completamente desbordada por la desesperación. Ya no hay espacio para la esperanza. El amor, la empatía, o cualquier gesto de redención parecen ser conceptos lejanos e inalcanzables. La soledad que sufre no es solo un estado de aislamiento físico, sino una soledad emocional y existencial que la ha despojado de toda dignidad. Finalmente, el capítulo termina con una escena visual que resume la desesperanza de la protagonista. Bola de Cebo se sienta junto a la ventana, mirando al exterior, pero sin esperanza alguna. El sol se pone lentamente, reflejando en su rostro una expresión vacía y desolada. La luz se apaga, y con ella parece desvanecerse la última chispa de esperanza que alguna vez pudo haber existido en ella. El vacío existencial es tan profundo que no hay vuelta atrás. Este capítulo de Bola de Cebo resalta el tema central de la deshumanización y la sociedad destructiva. A través de los pensamientos de la protagonista, Maupassant explora cómo la alienación y la marginalización social pueden llevar a una persona a la autodestrucción emocional. La soledad de Bola de Cebo no es solo un resultado de su aislamiento físico,
sino de la violencia psicológica que ha sufrido a manos de una sociedad cruel que no la ha dejado ser más que un objeto de desprecio. En este capítulo, se confirma la imposibilidad de redención para la protagonista, ya que su sufrimiento se ha vuelto tan profundo que cualquier intento de escape o cambio parece inalcanzable. Capítulo 15. El fin de la tragedia. El capítulo final de Bola de Cebo marca el desenlace definitivo de la tragedia de la protagonista, llevándola a un destino fatal que refleja la profunda deshumanización que ha experimentado a lo largo de la obra. En este capítulo, el sufrimiento de Bola de Cebo alcanza su punto culminante, y la sociedad que la ha marginado, ridiculizado y despojado de toda dignidad, parece finalmente imponerle su sentencia final. El capítulo comienza con una atmósfera sombría, donde la protagonista, completamente agotada por las pruebas que ha enfrentado, se encuentra al borde de la desesperación. Bola de Cebo ya no tiene fuerzas para luchar ni para buscar una salida. El vacío existencial que la ha acompañado a lo largo de la obra se intensifica, y en este punto ya no queda espacio para la esperanza. Las voces de la sociedad que la han marcado y despreciado se desvanecen, y lo único que queda es el reconocimiento de su propia insignificancia. El narrador describe cómo Bola de Cebo pasa sus días aislada, sin contacto con nadie, sin búsqueda de consuelo o ayuda. La imagen de la mujer ya no es la de la víctima que antes se sentía rechazada, sino la de alguien que ha llegado a un punto de desgaste total. El tiempo parece haberse detenido para ella, y el mundo sigue girando sin que ella tenga ya algún vínculo con él. Cada rincón de su casa está impregnado con la sensación de derrota. Su alma se ha vaciado por completo, y la idea de que alguna vez tuvo la posibilidad de cambiar su destino ya no es más que una ilusión distante. En este capítulo final, Bola de Cebo se enfrenta a la realidad de la indiferencia social. Al principio de la obra, la sociedad la veía como un objeto de deseo o de burla, pero al final, ya nadie parece notarla. Su presencia ha sido completamente borrada del mapa de la comunidad. En este momento, no es ni siquiera un tema de conversación. Su existencia es irrelevante. El narrador utiliza esta indiferencia para subrayar la tragedia final. Bola de Cebo ha sido olvidada por todos, no solo por su entorno social, sino también por ella misma. La sociedad que la ha moldeado y destruido es la verdadera culpable de su caída. La hipocresía y la falta de compasión del mundo que la rodea la han arrastrado hacia una existencia vacía. Los personajes que alguna vez se cruzaron en su camino, como Lemoine, ya no parecen tener ningún poder para cambiar su destino. Lemoine, que representa la oportunidad perdida de amor, sigue siendo una figura distante. La pasividad de todos aquellos que la rodean es un recordatorio constante de que la humanidad es incapaz de salvarla. El capítulo culmina con la decisión final de Bola de Cebo. Ya no le queda ninguna esperanza de encontrar consuelo o redención. La mujer ha sido desgarrada por la crueldad de la vida, y su destino se cierra en un acto de desesperación final. El narrador no da detalles explícitos sobre el acto final de la protagonista, pero lo deja implícito en la atmósfera de la escena. El vacío es tan profundo que cualquier intento de escape es la única opción que le queda. La muerte se presenta como la última salida, una salida que, de alguna manera, se ve como una liberación. El capítulo final no solo es el cierre de la historia de Bola de Cebo, sino también el retrato de la sociedad que la ha destruido. Maupassant utiliza la despedida de la protagonista como un reflejo de la indiferencia social hacia los más vulnerables. La sociedad no solo ha ignorado su sufrimiento, sino que lo ha exacerbado. La tragedia de la protagonista se ha sellado por la falta de empatía y el rechazo sistemático, que no le dejaron ni una mínima oportunidad para superar las dificultades. A lo largo del capítulo, el narrador no solo habla de la soledad de la protagonista, sino también de la ausencia de redención. No hay esperanza de que alguien venga a rescatarla ni de que ella encuentre el valor para cambiar su destino. El personaje de Bola de Cebo es el reflejo de una sociedad insensible, donde las personas son reducidas a etiquetas y juicios superficiales. La muerte de la protagonista, aunque trágica, es también una denuncia de la cruel realidad de la marginalización y el desdén. El último pasaje del capítulo es una reflexión sobre la condición humana. Maupassant deja al lector con la sensación de que la protagonista ha sido una víctima no solo de sus circunstancias personales, sino de la naturaleza implacable de un sistema social que no ofrece perdón ni oportunidad para aquellos que ya han sido marcados. En lugar de dejar abierta la posibilidad de una salvación, el autor cierra la historia con una sentencia de desolación absoluta, sin ninguna redención para la protagonista ni para la sociedad que la ha destruido. El capítulo 15 cierra la obra con un desenlace fatal que resalta los temas de la soledad,
la desesperación y la deshumanización. La falta de compasión y la indiferencia social son las fuerzas que destruyen a Bola de Cebo, y el capítulo final es una reflexión sobre cómo las normas sociales y los juicios superficiales pueden tener consecuencias devastadoras. La tragedia de la protagonista se convierte en un símbolo de la injusticia social, dejando al lector con una sensación de tristeza y reflexión sobre la naturaleza humana. Y así concluimos Bola de Cebo, una historia desgarradora sobre la deshumanización y el sufrimiento provocado por la indiferencia social. Si te ha conmovido esta obra y quieres seguir escuchando más relatos clásicos, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos audiolibros. Tu apoyo es fundamental para seguir trayendo más contenido como este.